Bueno, creo que se está grabando. Creo que va a ser el video con la mejor calidad que he podido grabar porque está grabando a 60 FPS. O sea, Sí, OBS tiene una buena calidad, entonces se ve nítido. bueno, perfecto. Sí, porque algunas grabaciones de Meet se veían raras, ¿no? Bueno, vamos aquí. Vamos al tablero. Pestaña nueva. Chan. Que quede como constancia para el video. Para los que no están aquí, se ha llegado al acuerdo en la clase de la sesión del 8 de febrero. Se va a realizar el quiz y la sesión del 15 de febrero se va a realizar el parcial. Para que los que vean el video se enteren. Por si ninguno de ustedes le chismosean lo que pasa. No, creo que me metí al que no era. Si sale el número es porque me metí al que no era. Sí, me metí al que no era. Regálame un momento. Voy a... Tengo que conectar la tablet a internet. Que les recuerdo que no estoy haciendo las sesiones desde mi computador. Desde mi casa, perdón. Está conectado. Me fui pronto, volví. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, profesor, se escucha. Vale, vale. Me fui por un momento porque se desconectó del internet un momentico, pero ya, ya, ya. Dejemos carga el tablero. Bueno, mientras eso carga, pues podemos ir dando toda la parte teórica. ¿Vale? Bueno, muchachos. Hasta el día de hoy, entonces hemos avanzado en todo lo que corresponde a la parte de sistema abierto y sistema cerrado. ¿Cierto? El día de hoy vamos a finalizar con esta parte hablando de lo que son los calores específicos. ¿Vale? El calor específico se define y la definición textual es la siguiente. Es la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa en una sustancia. Es una propiedad así como la energía interna, así como el volumen específico, así como la densidad, ¿cierto? Que varía en función de la temperatura y en función de la presión, ¿cierto? Hablemos en la termodinámica, pues el estudio se centra en 2 puntos importantes, en 2 calores específicos importantes, el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. El calor específico a volumen constante es el calor que se da cuando estamos en un proceso isocórico, es decir, un proceso de volumen constante. Y el calor específico a presión constante es cuando estamos en un proceso isobárico, como su nombre lo dice, un proceso a presión constante. Es decir, el volumen constante se asocia más que todo a los sistemas cerrados. Y el de presión constante se asocia más que todo a los sistemas abiertos. ¿Vale? De esta forma, ojo, el calor específico representado con la letra C sub B
y el calor a volumen constante y el calor específico a presión constante representado con la letra C sub P, cada uno representa una propiedad para un sistema. El C sub B es una medida de la variación de la energía interna y el C sub P es una variación de la entalpía de una sustancia con la temperatura. ¿Vale? Resulta que, esto creo que ya lo habíamos tocado anteriormente, pero vamos a retomarlo. Ya habíamos dicho que una sustancia cuyo volumen específico de densidad es constante se le llama una sustancia incompresible. Esto lo habíamos tomado cuando hablábamos de los flujos compresibles e incompresibles, ¿cierto? Cuando vimos balances de masa. En los balances de masa establecimos esta situación, ¿cierto? Y que había un caso específico, un caso muy especial, que era el caso en los balances de masa cuando teníamos un flujo incompresible, ¿vale? En este caso, tenemos esa situación, ¿cierto? Ahora, ¿por qué hay que tomar todo lo que son las sustancias compresibles e incompresibles? Resulta que lo anterior del C sub B y el C sub P era principalmente cuando teníamos gases. Cuando hablamos de sustancias sólidas o cuando hablamos de sustancias líquidas, estas sustancias son altamente incompresibles, ¿cierto? Como estas sustancias son altamente incompresibles, deja de tener sentido de que hablemos de procesos a presión constante o a volumen constante. ¿Por qué? Porque su volumen, ¿cierto?, no va a variar significativamente con la presión. Por eso, ya en los sólidos y en los líquidos tenemos que dejar de hablar de volumen constante y presión constante y tenemos que hablar simplemente de un valor de calor específico. ¿Vale? Que se representa con la letra C. Entonces, en los gases, C sub B a volumen constante, C sub P a presión constante y calor específico para sólidos y para líquidos. Pero ¿cómo funciona el calor específico matemáticamente hablando? ¿Y por qué dice que es una medida de la entalpía y de la energía interna? Vamos para el tablero y vamos a hablar de esto. Se supone que yo creé un tablero. Que debería estar funcionando. Pero al parecer no se creó. Así que voy a crear otro tablero. Y vamos a volver a actualizar la página. Eso, 1 de febrero, este sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo así que son una medida de la entalpía y de la energía interna? Resulta que, ¿cierto? Si hablamos de la temperatura, ¿cierto? Podemos decir que esto es una propiedad que depende de la temperatura y de la presión. Existe una variación de la temperatura. De esta forma, podemos decir que la energía interna para un gas puede ser reescrita como el producto de su calor específico a volumen constante por su temperatura. Es decir, la energía interna de cualquier estado puede ser representado como un producto de estas dos propiedades, de la temperatura por su calor específico a volumen constante. Al ser una propiedad, el C sub B varía con la temperatura. Si la temperatura aumenta, C sub B tiende también a aumentar. ¿Qué ocurre? El cambio de los calores específicos con respecto a su temperatura es muy pequeño, es decir, un aumento muy grande de la temperatura es simplemente un aumento muy pequeño de un calor específico, hasta tal punto de que se puede considerar que esta propiedad es una propiedad constante. Es decir, el calor específico es una propiedad que no cambia
¿cierto? Como las otras propiedades, y es constante. Lo mismo ocurre con la entalpía. Podemos decir que la entalpía es el producto del calor específico a presión constante por su temperatura. Cuando hablamos del cambio de la energía interna, podemos hablar que esto es igual al producto de C sub B por la diferencia de temperaturas. Lo mismo cuando hablamos del cambio de la entalpía, es igual al producto de C sub P por la diferencia de temperaturas. ¿Vale? Ahora, cuando tenemos sólidos, ya no es C sub P o C sub B, sino solamente el calor específico. Y simplemente sería el cambio de la energía para un cuerpo sólido es igual a el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. En muchos libros ustedes van a encontrar que para los sólidos, por efectos de nomenclatura o por costumbre, el calor específico para los sólidos también lo representan con la letra C sub P. ¿Vale? ¿Es claro esto? ¿Hay preguntas hasta aquí? Muchachos. Bueno, no hay preguntas. Entonces voy a seguir explicando otra curiosidad importante del C sub P o del calor específico. Resulta que dos sustancias no tienen el mismo calor específico. Un metal tiene un calor específico muy diferente. El calor específico de un metal es muy diferente al calor específico del agua. ¿Vale? ¿Qué implica que una sustancia tenga un calor específico mayor a otro? Digamos que yo tengo 1 kilogramo de un metal y tengo 1 kilogramo de agua, de los cuales el calor específico del agua es mayor que el calor específico del metal. ¿Qué va a implicar esto? Que para la misma cantidad de masa, para elevar en 1 grado Celsius su temperatura, el agua requiere más energía que el metal. Eso implica que el calor específico del agua sea mayor que el calor específico del metal. Pero es que no solo implica eso. Resulta que en la industria existen unas cosas que se llaman pilas térmicas. Una pila térmica hace las veces de una pila normal. ¿Qué es una pila? Un elemento que es capaz de almacenar energía. Una pila térmica es un elemento que es capaz de almacenar energía en forma de calor. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que un elemento con un mayor calor específico que otro tiene la capacidad de almacenar más energía. Por ejemplo, yo tengo 1 kilogramo de agua. Vamos a suponer que para este kilogramo de agua, para elevar su temperatura en 1 grado Celsius, yo tengo que suministrar 4200 joules de energía. Y para 1 kilogramo de metal, para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius, yo tengo que suministrar, no sé, 1200 joules de energía. Al yo mantener esta temperatura, estoy asegurando de que esta energía en el agua se mantenga. Lo mismo estoy asegurando que esta energía en el metal se mantenga. De los dos, ¿quién se va a demorar más
en devolver esta energía para enfriarse? Obviamente el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene más energía almacenada. El tener más energía almacenada hace que para disminuir 1 grado Celsius su temperatura tarde más que en el kilogramo de metal. Por eso, si ustedes ponen un pedazo de metal, el pedazo de metal tiene la capacidad de calentarse muy rápidamente, mientras que el agua, ¿cierto? Mucho. Esta es la cualidad de los calores específicos. Es una medida de la cantidad de energía que puede almacenar una sustancia por unidad de masa. Eso es un factor muy importante. ¿Vale? ¿Estamos claros hasta aquí? Pregunto. ¿Hay dudas? Clear, profe. ¿Sí hay dudas o sigo? No, claro, profe. Por eso, ¿cuáles son las dudas? ¿Cómo así, profe? Dije que está claro. Ah, entendí, Sí. yo entendí sí hay dudas, profe. Ah, no, dije clear. Ah, ok, perfecto, clear, profe. Listo. Entonces vamos a ir resolviendo unos cuantos ejercicios. ¿Alguien, por favor? Me colabora leyendo este ejercicio. ¿Se me escucha, profe? Sí, perfectamente. Dice, un bloque de hierro de 50 kilogramos a 80 grados Celsius se sumerge en un recipiente aislado que contiene 0,5 metros cúbicos de agua líquida a 25 grados Celsius. Determina la temperatura cuando se alcanza el equilibrio térmico. Vale. Listo. Vamos a resolver este ejercicio. Yo me tomé la libertad de sacar la información. Nos dicen que la masa del hierro es de 50 kilogramos, nos dice que la temperatura inicial del hierro es de 80 grados Celsius, nos dice que la temperatura inicial del agua es de 25 grados Celsius y nos dice que el volumen de agua es de 0,5 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces, primero que todo, como estamos trabajando con valores constantes, vamos a suponer que la densidad del agua es de la de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del agua igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. De esa forma, la masa de agua es igual a 0,5 metros cúbicos por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Metro cúbico se va, nos dice que la masa de agua entonces es de 500 kilogramos. Perfecto. Muy bien. El ejercicio nos dice al final, ¿cierto? Y lo vuelvo a poner para que lean. Determine la temperatura cuando se alcanza el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Si alguien me lo puede recordar. O si alguien sabe qué quiere decir con eso el enunciado. Cuando ambas masas tienen la misma temperatura. Correcto. Es decir, la temperatura final del agua debe ser igual a la temperatura final del hierro. Esa es la condición importante en esta situación. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer un balance de energía. Para hacer un balance de energía tenemos que separar los sistemas. Tenemos el agua y tenemos el hierro. Vamos a hacer primero balance de energía
para el hierro. Q menos W es igual al cambio de la energía. ¿Cierto? No hay trabajo, lo que sí hay es transferencia de calor. Resulta que el hierro entra caliente y sale entonces más frío. Entonces sí hay transferencia de calor. ¿Vale? La transferencia de calor tiene que ser positiva o negativa. Negativo. Negativa, correcto. O sea que este Q pasa a ser menos Q. Es igual al cambio de la energía. Uy, perdón. Donde el cambio de la energía se puede representar como la energía final menos la energía inicial. Esto se puede escribir como Q es igual a la energía inicial menos la final. Ahora, no hay energía cinética, no hay energía potencial, ¿cierto? Por otra parte, tenemos la energía de este estado. Como es un sólido, no decimos que es energía interna, entalpía, ni nada de eso, sino que la energía de este cuerpo puede ser representada como la masa, por el calor específico, por la diferencia entre T1 menos T2. Necesitamos entonces el calor específico del hierro. Nos vamos a las tablas termodinámicas y si no estoy mal, creo que es como la tabla A3 o A4, no, debe ser como A2 o A3. Se encuentran diferentes tablas donde están listados diferentes valores de calores específicos. Necesito el calor específico del hierro. Voy a ponerle C sub H. Es 0.45. 45 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. 0.45 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Perfecto. Como está listo, resolvemos la situación. Q es igual a la masa. Nos dice el ejercicio que la masa del hierro son 50 kilogramos. 50 kilogramos. Por el calor específico del hierro, que es 0.45. 0.45 kilojoule kilogramos Kelvin. Por la diferencia de temperatura. T1 es 80 grados Celsius. Y T2 queda indicado porque no lo tenemos. ¿Cierto? Entonces hacemos un balance de energía para el agua. Denme un segundito, por favor, que me están hablando aquí. Bueno, continuamos. Aquí me comí una. Vamos a hacer un balance de energía para el agua. Vamos a hacer un balance de energía para el agua. En el balance de energía, nuevamente, Q menos W
es igual al cambio de la energía. No hay trabajo, sí hay transferencia de calor porque el calor que pierde el hierro tiene que ser el mismo que ¿qué? Si el agua es el que está enfriando al hierro, el calor que pierde el hierro lo tiene que ganar ¿quién? El agua. Lo tiene que ganar el agua, es correcto, perfecto. Entonces tenemos esta situación y tenemos el cambio de la energía. Entonces podemos decir que Q es igual a la masa de agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperaturas T2 menos T1. En este caso Q es igual a la masa del agua, 500 kilogramos. Necesitamos el calor específico del agua. En esa misma tabla debe estar por ahí el calor específico del agua. Utilicen el valor estándar que es el de 25 grados Celsius. Profe, 4.22. 4.22 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. 4.22 kilojoule kilogramo Kelvin por la diferencia de temperatura T2, que es la que necesitamos, menos la temperatura inicial del agua, que son 25 grados Celsius. Resulta que estas dos ecuaciones son equivalentes porque es el calor que pierde el hierro, que es el mismo que gana el agua. Igualamos ambas ecuaciones. 50 kilogramos por 0.45 kilojoule sobre kilogramo por era 80 menos T2 y esto es igual a 500 kilogramos por 4.22 kilojoule sobre kilogramo por T2 menos 25. ¿Cuánto nos da T2? Hagan ese trabajillo ahí.
Pues no sé si estaría bien, pero a mí me dio 25,58 grados. 25.58. Además, ¿quién más lo hizo que le haya dado lo mismo? ¿Quién más le dio lo mismo? Pam, pam, pam. $25.58. ¿A quién le dio lo mismo? Muchachos. Nadie más lo va a hacer. Pero eso buscan usted para verificar. Diré yo. Bueno, simplemente resolver las ecuaciones. Yo les voy diciendo, este por este por este. 50 por 0.45 por 80. Vayan diciendo. $1,800. 1800 cerrado. 50 por Sí. 0.45 por 800. Menos 50 por 0.45 por T2. 50 por 0.45. 22,5. 22.5 T2. Eso es igual a este por este por este por este por este. 500 por 4.22. 2110. 2100.
2110. Cerrado. Sí. Sí, profe. 2110 T2 menos 500 por 4.22 por 25. 52.750. 52.750. Cerrado también. Sí, sí, Sí. profe. Perfecto. Ya todo lo que tiene T2 para un lado, todo lo que no tiene T2 para el otro lado. 1800, ¿cierto? Menos 52.750. Sería más, ¿no? Ah, sí, más, perdón, más. 2110 T2 más 225 T2. 1800 más 52.750. 54.000. No. Sí, 54.000 debería cincuenta y ser, cuatro ¿no? mil quinientos cincuenta. 54.550. Y del otro lado, 2110 más 225. 2335, ¿no? Sí, profe. 2335 T2. T2 es igual a 54.550 sobre 2335. Eso da 23.36. 23.36. Sí. Sí, 23.36. No, hubo un error en algo porque no puede dar por debajo de los 25. Hubo un error en algo, alguna suma, hubo un error porque no puede ser inferior a los 25. La temperatura, ¿cierto? Del equilibrio no puede ser menor a la menor, ni tampoco puede ser mayor a la menor. Así que hubo algo en lo que, en algún número que estuve equivocado. Por 80 a 1800. Profe, es que da 54.860 ¿En dónde? en la suma. Ah, no, profe, no, no. Profe, lo que pasa es que era 22.5 y pusieron 225 en T2. Ah, ok. Claro, aquí estaba el punto. Ok, ok. Vale, vale. Entonces fue error mío. Fue error mío entonces. Fue error mío al escribir. Aquí es 22.5. Ok, entonces esto acá abajo es otra cosa. Vale, vale. Fue error mío al escribir y seguramente lo entendieron mal. Ahora sí, 22.5 más 2110 son 2132.5, ¿no? Sí, profe. Punto 5 T2. Y esto es igual a. Esto era 54.000, ¿qué? 550. 550. Ahora sí, T2 es igual a. Esto es 550. 54.550 sobre 2132.5. Ahora sí. Da 25.58. Es correcto, ahora sí, 25.58 grados Celsius. Y queda perfecto. ¿Todo bien?
¿Alguna duda en este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces pasamos al siguiente ejercicio. ¿Alguien por favor lea este ejercicio? Hola. Nadie quiere leer. Los calores Eso específicos. parece. Se van a calentar largas varillas cilíndricas de aluminio. Eso es densidad, profe. Ro. Sí, eso es densidad. 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Y el calor específico es de 0.973 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, ¿cierto? Ujú. De 5 centímetros de diámetro. Desde 20 grados Celsius hasta una temperatura promedio de 400 grados Celsius. Esto se realiza conduciéndolas a través del horno a una velocidad de 8 metros sobre minuto. Determine la tasa de transferencia de calor hacia las varillas en el horno. Correcto. Vale, entonces tenemos una varilla que está atravesando un horno a una razón de 8 metros por minuto. Y se está calentando, ¿cierto? Desde 20 grados centígrados hasta una temperatura promedio de 400 grados centígrados. ¿Cierto? Nos piden determinar la tasa de transferencia de calor hacia las varillas en el horno. Vamos para eso. No, me pasé de presentación. Listo. Entonces nos dicen que la velocidad de las varillas es de 8 metros por minuto. 8 metros por minuto. Que la densidad es de 2.700 kilogramos por metro cúbico. Que el calor específico de la varilla es de 0.973 kilojoule kilogramo Kelvin. Kilojoule kilogramo Kelvin. De 5 centímetros de diámetro. Diámetro igual a 5 centímetros. Ah, y hay una cosa que ustedes no me han preguntado que ya mismo se lo voy a aclarar porque entendería que no la colocaran, que no la entendieran. Ya se las explico. Temperatura 1 es igual a 20 grados Celsius y temperatura 2 es igual a 400 grados Celsius.
Vale. Entonces, vamos, ¿cierto?, a calcular lo siguiente. Resulta que tenemos una varilla que está pasando a través de un horno. Es decir, se podría decir que está fluyendo a través del horno. O sea que tenemos una cantidad de masa que está pasando por unidad de tiempo. Podemos decir entonces que eso es un flujo másico. ¿Vale? Para calcular el flujo másico de varilla, tenemos que calcular el flujo volumétrico de varilla. ¿Cómo calculamos el flujo volumétrico de varilla? Tenemos la velocidad y tenemos el diámetro. Con el diámetro podemos hallar el área de sección transversal. Área por velocidad es igual a flujo volumétrico. Vamos entonces. Pero vamos a hallar el área de sección transversal de la varilla. Área es igual a pi cuartos del diámetro, vamos a pasarlo a metros, 0.05 metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da el área transversal de la varilla? ¿Qué dijeron? ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? ¿Ahora me escuchas? Ah, vale. No, porque estoy esperando que me den la respuesta del área. Estoy esperando que me den la respuesta de esto de aquí cuadrados por 0.5 cuadrado. 0.00196. 0.00196, ¿sí? Metros cuadrados. Perfecto. El flujo volumétrico de varilla es igual a la velocidad por el área. La velocidad tenemos que pasarla a metros por segundo. De esta forma, el flujo volumétrico es igual a 8 metros por minuto por 0.00196 metros cuadrados por un minuto sobre 60 segundos. Minuto y minuto se van. ¿Cuánto nos da el flujo volumétrico de varilla? Es decir, el volumen de varilla que pasa por segundo a través del horno. ¿2.61 por 10 a la menos 4? ¿Cuánto? ¿2.? 61 por 10 a la menos 4. Metro cúbico por segundo de varilla. Ahora necesitamos el flujo másico. El flujo másico es igual a el flujo másico por la densidad. 2.702.61 por 10 a la menos 4. .7047. 0.7047 kilogramos por segundo. Es decir, a través de ese horno están pasando 0.7047 kilogramos por segundo.
Ya tenemos el flujo mágico, ahora sí podemos hacer un balance de energía. El balance de energía, Q menos W es igual al cambio de la energía. No hay trabajo, pero sí hay transferencia de calor. No hay energía cinética ni energía potencial. Esto se puede expresar como M por el calor específico por la diferencia de temperaturas T2 menos T1. Ahora, ¿qué les quería expresar que no me preguntaron anteriormente? ¿Por qué, si el calor específico está en unidades de Kelvin, por qué no estamos pasando la temperatura a Kelvin para poder hacer los cálculos? Resulta que si tú restas dos temperaturas en Kelvin, te va a dar el mismo valor. El valor de la diferencia entre Celsius y Kelvin siempre va a ser lo mismo. O sea que da igual si tú T2 y T1 lo pasas a Kelvin o no, la diferencia entre T2 y T1 siempre te va a dar lo mismo. Por ejemplo, 400 menos 20, eso nos da 380 grados Celsius, ¿cierto? Vamos a pasar los 400 Celsius a Kelvin. 400 Celsius a Kelvin son 673.15 Kelvin. Menos 20 grados Celsius pasados a Kelvin son 293.15 grados Kelvin. Si restamos estos dos, ¿cuánto nos da? Los mismos 380, profe. Los mismos 380 grados Celsius. Por eso, en las restas, en estas relaciones de restas, da igual si los valores están en Kelvin o si los valores están en Celsius. Ahora, si te piden hallar la energía interna de un estado, ¿cierto? En función de su temperatura y el calor específico, ahí sí, es decir, si te dicen, por ejemplo, energía interna es igual a C sub B por T. En este caso, T sí tiene que estar en temperatura absoluta, pero en las diferencias no es necesario. ¿Vale? De esta forma, calculamos la... Ojo, como es tasa de transferencia de calor, tiene que ser Q punto y W punto y M punto. Q punto es igual a 0.7047 kilogramos por segundo por el C sub P de la varilla, que es 0.973,
kilojoule, kilogramo, Kelvin, por 400 menos 20, todo esto en grados Celsius. ¿Cuánto nos da la tasa de transferencia de calor? $260.55. 200 260.55. 55 kilovatios. ¿Por qué kilovatios? Esto se va, kilogramo con kilogramo se va, y da kilojoule sobre segundo, que eso es kilovatio. Y a mí me dio 60.29. Bueno, entonces, Pero a mí también dio 160.29. será porque usted cogió 74 y el otro compañero cogió 70.47. Sí, acabo de verificar y apreciar, sí. Claro, ahí está la diferencia. Pero en general, así se resuelve el ejercicio. Dice para con. Profe, ¿puede por favor colocar el éxito? Claro. ¿Más grande o así? No, profe, ya sí está bien. Gracias. Y por aquí. Claro. Claro. Y pasamos al último ejercicio. Alguien, por favor, que lo lea. Muchachos. Uno vive en un dormitorio de 4 metros por 6 metros por 6 metros y enciende su ventilador de 150 watts antes de salir de la habitación por la mañana un día de verano, esperando a que al regresar el recinto esté más frío. Suponiendo que todas las puertas y ventanas estén herméticamente cerradas y sin tomar en cuenta el calor por las paredes y ventanas. Detener la temperatura en el recinto cuando regrese el estudiante
después los valores de calor específico a temperatura ambiente y supongo que las condiciones de la habitación eran 100 kilopascales y 15 grados centígrados cuando salió. Vale. Entonces, listo, yo me tomé aquí el atrevimiento de sacar los datos. Tenemos una habitación de 4 por 6 por 6. ¿Me pueden decir, porfa, cuánto es el volumen? 6 por 6, 36 por 4. Hasta ya no me da la matemática. 144. 144 metros cúbicos. Nos dice que hay un ventilador y ese ventilador tiene una potencia de, creo que aquí me equivoqué, no eran 15 sino 150. Sí, de 150 vatios, negativo porque entran, ¿cierto? Pasadas 10 horas, nos piden averiguar cuánto es la temperatura de ese cuarto. Si sabemos que la presión inicial es de 100 kilopascales y la temperatura inicial es de 15 grados Celsius. Primero que todo necesitamos saber la masa de aire que hay dentro de ese cuarto. Para conocer la masa de aire, necesitamos conocer el volumen específico. Presión por volumen específico igual a R por T. Volumen específico es igual a la constante de gas ideal del aire es, si no estoy mal, 0.2870 kilojoule kilogramo Kelvin por 15 grados Celsius más 273.15, por favor. 288.15. Sí, profe. 288.15 Kelvin sobre 100 kilopascales. ¿Cuánto nos da el volumen específico del aire? Creo que han sido 7. 0.827 7. metros cúbicos sobre kilogramo. Perfecto. Ahora vamos a calcular la masa de aire. Masa es igual a volumen sobre volumen específico. 144 metros cúbicos sobre 0.827. ¿Cuánto nos da la masa de aire? $174.11. 174.12 kilogramos. Esa es la cantidad de aire que hay dentro de esa habitación. Perfecto. Ahora necesitamos el calor específico. Necesitamos el calor específico del aire. Por favor, vayan a sacarlo y me dicen el calor específico del aire. En este caso, les hago una pregunta. ¿Vamos a necesitar el C sub B o el C sub B? ¿Qué creen ustedes? Porque estamos en un gas. En un gas es importante. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puede repetir, profe? La pregunta que les hago,
para este ejercicio vamos a necesitar el C sub P o el C sub B. ¿El calor específico a volumen constante o el calor específico a presión constante? Profe, yo digo que volumen público está en una habitación, el volumen no cambia, ¿no? Correcto. Es correcto. Necesitamos el C sub B. Me regalan, porfa, el C sub B del aire. $0.718. 0.718 kilojoule kilogramos Kelvin. Perfecto. Ahora vamos a hacer un balance de energía. Balance de energía. El balance de energía, nuevamente, Q menos W es igual al cambio de la energía. No hay transferencia de calor, porque nos dice que el ejercicio dice, suponiendo que todas las puertas y ventanas están herméticamente cerradas y sin tomar en cuenta transferencias de calor, o sea, no hay transferencia de calor, ¿cierto? Pero sí hay trabajo. Y eso es igual al cambio de la energía, o sea, menos W es igual a M por C sub B por la diferencia de temperatura final menos inicial. A ver, recordemos lo siguiente. Podemos decir que W punto, ¿cierto? Es igual a W sobre T, ¿cierto? Es decir, que W es igual a W punto por el tiempo. Tenemos la potencia total, que son los menos 150 vatios, y tenemos el tiempo total que ha transcurrido, ¿cierto? Podemos decir que entonces que este menos W es igual a menos W punto por T. Igual a M por C sub B por T2 menos T1. ¿Qué temperatura necesitamos? La temperatura final, que es la temperatura luego de las 10 horas que él se fue. Vamos a despejar T2. T2 entonces es igual a menos, sí, menos W punto por T sobre M C sub B más T1. Reemplazamos este tiempo en horas, lo podemos pasar a segundos. Por 3600 son 36.000 segundos, ¿sí o no? T2 entonces es igual a menos 150
vatios. Ah, bueno. El C sub B está en kilojoule y la potencia está en vatios. Hay que pasar uno de los dos o a kilojoule, o a joule, o a kilovatio. Vamos a pasar más fácil la potencia a kilovatios. Menos 0.15 kilovatios por 36.000 segundos sobre 174.12 kilogramos por 0.718 kilojoule kilogramos Kelvin más T1, que son 15 grados Celsius. ¿Cuánto nos da T2? Este menos con este menos se va. 0.15 por 36.000 entre 174.12 por 0.718. Todo eso más 15. Profe, ¿por qué sacó el más 15? ¿Cómo así? Ah, porque despejando de acá arriba, el menos del T1 que está restando acá pasa a sumar para el otro lado. Este más T1. Ya despejé. A mí me dio 58.19. 58. Sí, tiene toda la razón. 58.19 grados Celsius. O sea, ese hijo de madre cuarto está ardiendo. Se fue a 15 y pasadas 10 horas terminó a 58.19 grados Celsius. Obviamente sin suponer la transferencia de calor. Si se supone, deberá hay transferencia de calor con los alrededores, la temperatura debería ser un poquito más baja, por ahí que 30, 35 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, no hay duda, no hay preguntas. Nada. Bueno, con esto se nos sale, muchachos. Eso, O sea, profe, ya no nos vemos más. creo que no. Bueno. Vamos a detener la grabación. Deteniendo la grabación.